Hola, cordial saludo a todos. Quiero en este video hablar o explicar un poco cuáles van a ser los diferentes puntos que se van a tratar en la actividad número 2. Como siempre, para poder acceder a la actividad, favor ingresar a través de su usuario y contraseña en la plataforma. Una vez dentro de la plataforma, ir a la opción menú y pizarrón de tareas, en el cual van a poder apreciar en este caso las actividades del mes de mayo de manera general. Van a encontrar específicamente dos actividades de geometría para esta parte, y es la número 1 en el lunes 4 de mayo, que es ese video que están viendo, y en el día 14, jueves 14 de mayo, la actividad como tal, que es donde están los diferentes ejercicios, digámoslo así. Entonces, como título de actividad, segundo periodo, actividad número 2, con el tema de ángulos. Van a encontrar en el encabezado información sobre las clases virtuales, que son los días jueves. Aquí he ingresado con el usuario de una niña del curso 6.2, por eso me aparece el encabezado así. Cada uno de ustedes, cuando ingrese desde cada uno de sus grados, le aparecerá el horario en el cual tenemos la clase virtual y el acceso a la sala Zoom, en este caso, que sigue siendo la misma. En la actividad 2 se detallan algunas características generales. Van a encontrar en esta información primero observaciones generales, que la idea es que las tengan en cuenta. Como segundo, van a encontrar unos recursos en video, y por última parte en esta actividad van a encontrar los archivos descargables y la opción de adjuntar. Entonces, detallando parte por parte, van aquí información que oscila entre el lunes 4 de mayo y el próximo jueves 14 de mayo. Estamos hablando aproximadamente de unos 10 días aproximadamente para desarrollar las diferentes actividades o diferentes puntos. Van a tener dos oportunidades, por lo tanto es importante que revisen muy bien antes de cargar la actividad que es correcta. Si usted carga equivocadamente varias veces la actividad, puede que cuando intente cargar el archivo finalmente sea un complique y no se pueda volver a cargar, lo cual demora y enreda toda esta parte del proceso para poder calificar. Entonces, importantísimo que revisen muy bien los documentos, descarguen y el cargue de archivos. Como les expliqué en la parte final, cuando usted va acá, está los archivos descargables. En este caso van a descargar este archivo que corresponde al taller. Esta otra actividad que le vamos a dar clic acá son un descargable que es un libro que utiliza el profesor de guía, en donde está el tema que vamos a trabajar, que es de ángulo. Pero entonces el taller que van a descargar está acá, que es el formato .dot, editable, modificable, y para cargar ese archivo van nuevamente hasta el final y en la opción adjuntar. Recuerden que ese archivo no puede pesar más de 10 megas, si no, no se va a dejar adjuntar. Recuerden que la idea es no enviar esta actividad por redes sociales ni siquiera por el mismo correo de la plataforma. La idea es que siempre se envíe desde la misma actividad, así como ingresaron ahorita para descargar, le dan clic a la actividad y desde ahí mismo adjuntan la actividad. Por ningún otro motivo, ni por correo, ni por WhatsApp, ni por ningún otro medio, favor no enviar esta actividad por ningún otro medio diferente a la misma actividad en el botón adjuntar. Eso permite una retroalimentación efectiva, eficaz, y me permite hacer comentarios sobre las diferentes actividades que me están cargando. En el punto 7 es importante, les quiero recordar que la red de WhatsApp está hecha, la red de WhatsApp, el teléfono que les he dejado de WhatsApp es única y exclusivamente para dudas e inquietudes, no para carga de actividades. Como les decía, van a encontrar unos recursos útiles sobre cómo se miden los ángulos y cómo estimar ángulos, que son cómo aproximarlos, y cómo medirlos exactamente haciendo uso del transportador de ángulos. Eso es lo que encuentran como ventana emergente. Cuando ya van como tal y abren la actividad número 2, van a encontrar el siguiente archivo que están viendo en pantalla, ¿sí? El cual tiene como título estimación, medición, clasificación y cálculo de ángulos, el DBA, Derecho Básico Aprendizaje, que estamos trabajando en esta actividad, que es proponer y desarrollar estrategias de estimación, medición y cálculo de diferentes cantidades, ángulos, longitudes, áreas. En este caso específico de la actividad número 2 corresponde a la parte de ángulos, que es lo que vamos a desarrollar acá. Por favor, leer las observaciones generales, que el estudiante es el que debe desarrollar las actividades, pero se puede apoyar.
que cada punto debe ser justificado en el espacio de cada pregunta, que el documento, la idea es que lo editen y lo envíen una vez terminado y finalizado, que todas las imágenes deben ir dentro de ese documento. Es importante eso, no se pueden enviar imágenes por aparte del documento, todo siempre en esta asignatura se envía dentro del archivo, en este caso aquí es donde deben ir las imágenes. Y por último pues viene ya el desarrollo del taller como tal, que es responder estas preguntas. Para responder estas preguntas, por ejemplo, ¿qué es un ángulo? ¿Cuáles son las formas para nombrar un ángulo? ¿Cuál es la unidad de medida? Que son preguntas muy conceptuales, se pueden apoyar en el documento que les dejé, que es el libro de apoyo, que recuerden que lo van a encontrar aquí. Dice el libro Ángulos, Medición, Clasificación, y aquí van a encontrar un repaso, porque estos son temas que ya han visto posiblemente en la primaria, y es cómo es, qué es un ángulo, cómo se nombra, por ejemplo acá se ve cómo es su clasificación, que si es agudo, que si es recto, que si es obtuso, lo diferente. Aquí en este documento que les he cargado hay amplia información sobre esto y que les va a ser muy útil al momento de poder desarrollar esta actividad. Entonces, algunos de estos puntos conceptuales los encuentran allí o se pueden apoyar en cualquier otra información que consigan o que tengan a la mano de internet o física. En esta parte deben nombrar de dos formas diferentes el ángulo que se muestra. Entonces, el ángulo de la lámpara van a nombrarlo de dos maneras diferentes. En el libro que les mencionaba anteriormente explica esto, la idea es que lo miren. Siempre hay dos maneras, hay varias, pero normalmente dos que son las que más se usan. Entonces van a usar esas dos maneras para nombrar el ángulo de la lámpara, el ángulo que se forma en el corte en este caso de esta tijera, y el ángulo que se forma en el caso de este libro, ¿sí? De dos maneras, nombrarlo, no es medirlo, es nombrar, ponerle unas letras, un conjunto de letras según como usted lo considere. En el segundo punto, en el punto séptimo, que vale 20 puntos, les piden hallar la medida de cada ángulo. Es decir, ustedes tienen un barco que tiene diferentes ángulos, ¿sí? El ángulo A, B, C, D, como los que están observando. Entonces, la idea cuál es que ustedes completen esta tabla con el valor aproximado del ángulo. Por ejemplo, ese ángulo que es A, ¿cuánto mide? Y ese valor usted lo va a colocar acá. ¿Cómo va a ser y cómo se sugiere? Acá lo dice. Se sugiere con mucho cuidado hagas uso del transportador midiendo sobre la pantalla del dispositivo donde estés usando, es decir, donde estés visualizando esta actividad, celular, tu portátil, con mucho cuidado por encima, sin necesidad de apoyar el transportador sobre la pantalla, midas aproximadamente cuánto tiene cada ángulo, y esa medida que obtengas pues la vas a ir colocando en cada ángulo, en el ángulo A, B, C. Mire que aquí hay un tipo de ángulo y por ejemplo el ángulo RPQ es el ángulo RPQ que equivale en este caso a ese ángulo. ¿Cuánto mediría? Por ejemplo, el ángulo S. ¿Cuál es ese ángulo? El ángulo PRS. Sería el ángulo PRS, que equivale a ese ángulo. En este tipo de ángulos, la letra de la mitad normalmente es la que me indica el valor del ángulo, ¿sí? El ángulo M, el ángulo T y el ángulo W. Entonces, aquí deben completar esta tabla. Lee y responde. Entonces, deben responder estas preguntas. ¿Qué ángulo recorre el minutero en 30 minutos? Y debes justificar tu respuesta. Entonces, aquí he creado un documento. Este es el minutero en el reloj clásico, que es la más largo. Y aquí te dicen que el minutero en una hora, te explican allí que es hacer eso, da 360 grados, que equivale a una vuelta. La pregunta que hacen específicamente el taller es: ¿qué ángulo recorre el minutero en 30 minutos? Es decir, en media hora, cuando este pasa de aquí hasta acá, ¿qué ángulo ha recorrido? Muy fácil. Y la siguiente pregunta dice: el ángulo que recorre el horario en una hora, ¿cuánto es? En este caso el horario es la flecha que corresponde a color azul, y por ejemplo, cuando este ángulo pasa de la 1 a la 2, es decir, este barrido de 1 a 2, ¿a cuánto equivale? Para eso tengan en cuenta que una vuelta completa equivale a 360 grados. Entonces usted debe fraccionar la cantidad de números que tiene el reloj, esos 360 grados, entre esa cantidad de horas, y así va a obtener muy fácilmente a cuánto equivale ese ángulo, que pueden corroborar obviamente con su transportador de ángulos. En el punto 10 deben completar la siguiente tabla. Entonces hay 5 ángulos, como ven acá. Deben colocar aquí la medida de cada ángulo y al frente su clasificación, si es agudo, si es recto, si es obtuso, si es llano, bueno, a qué ángulo corresponde. Entonces, por ejemplo, el ángulo FOH,
es FOH, que equivale a ese ángulo. Debe igual sobre la pantalla, con mucho cuidado, medir aproximadamente cuánto tiene este ángulo y colocarlo. Y acá al frente de la clasificación, si es agudo o recto. Por ejemplo, el ángulo AOE se mediría de la siguiente manera: A, O y E hasta acá. Entonces se forma ese ángulo que ustedes están viendo acá. Entonces ese ángulo de acá hasta acá, a cuántos grados equivale o vale, y acá qué tipo de ángulo es, si es agudo, si es recto, si es obtuso. Completar esta tabla. Y en el punto 11 y el punto 12 es la misma idea, solo que son pues dos dibujos o dos gráficos diferentes, pero en esencia es identificar el tipo, la cantidad de ángulos que hay en el dibujo y justificar por qué hay esa cantidad de ángulos agudos, rectos y obtusos. Miren que acá aparece nuevamente agudo, recto y obtuso. Entonces en la letra M, cuántos ángulos agudos, rectos y obtusos hay y por qué. Y en esta ventana, cuántos ángulos agudos, rectos y obtusos hay y por qué. Entonces aquí pues la idea es que detallen en cada imagen, deben detenerse acá y observar muy cuidadosamente cada parte de la ventana y determinar todos los posibles ángulos. Es decir, pueden traslapar. O sea, aquí pueden medir un ángulo, también pueden medir el ángulo de aquí hasta esta otra línea, pueden medir el ángulo de aquí hasta esta otra línea. Entonces ojo con eso, porque los ángulos se pueden traslapar. Es decir, puedes utilizar variabilidad de líneas iniciales y finales para construir cualquier ángulo. Entonces ahí toca que miren muy detalladamente en esta figura y en esta figura también, al interior de la letra, porque es lo que dice acá, cuántos ángulos agudos hay al interior. Acá van a mirar solamente por dentro, pero entonces la idea también es que detallen muy cuidadosamente cuántos ángulos agudos, rectos y obtusos hay en esta figura. ¿Listo? Eso es toda la actividad número 2. Nos vamos a ver el día jueves y el próximo jueves, y la idea es ir trabajando esto y aclarando dudas. Espero tengan una muy buena semana y que ojalá puedan avanzar ampliamente en esta parte de geometría. Hasta luego.